Bueno, hablar un poquito de estos dos, de las sulfonamidas. Lo que voy a tratar de enfocar más bien sería las enfermedades, ciertas precauciones que hay que tener, ciertas contraindicaciones, etcétera, para poder ver. Y siempre empezamos con este enfoque de si se trata de un antimicrobiano que sea bactericida, bacteriostático, cómo sería nuestro espectro. Las sulfonamidas en línea general y el trimetoprim, que vamos a hablar como en paralelo, porque van a ver que trimetoprim cuando se empezó a utilizar, se utilizaba en dosis extremas que eran tóxicas, que pasaba aquella línea de seguridad, pero era la única forma que lograban un efecto antimicrobiano hasta que se descubrió que trimetoprim puede tener un efecto de potencializarse, eso se llamaba sinergismo, al combinar justamente con algunas sulfonamidas. De ahí que existen combinaciones fijas. Ustedes van a hablar después en particular de una de esas combinaciones fijas, ¿está bien? Pero es lo que les voy adelantando. Entonces, cuando nosotros hablamos de trimetoprim, difícilmente va a ser hablar de trimetoprim solo. Generalmente va a ser con sus combinaciones, que serían una de las sulfas, y ahí va a recibir nombres diferentes dependiendo de con cuál antimicrobiano se vaya combinando. Entonces, cuando yo hablo de sulfonamidas, trimetoprim suelen unirse, ¿verdad? En realidad tienen estructuras bioquímicas diferentes, tienen un anillo sulfidrilo y un anillo de sulfona, entonces se forman y ahí se separan las sulfonamidas independientemente de la zona donde vayan haciendo modificación. La repercusión principal va a ser en su tiempo de vida media. Eso me va a llevar a clasificar en el tiempo de acción, y algunas de las sulfonamidas, los cambios bioquímicos que tienen me van a llevar a repercutir en su absorción intestinal, convirtiéndolas en no absorbibles. Y una vez ya mencionamos esto, ¿para qué voy a tomar por vía oral un medicamento que no se absorbe? Y bueno, la esencia es que tenga un trabajo tópico o local dentro de la luz intestinal. Bien, qué interesante acá que ellos son bacteriostáticos. Es importante también saber que ellos trabajan en bacterias que van en crecimiento y su mecanismo esencial de acción tiene que ver con la síntesis de ácido fólico, que por su parte forma parte del proceso de formación del ADN bacteriano. O sea que dentro de aquellos varios mecanismos de acción en general que habíamos hablado de los antimicrobianos, inhibir subunidad 30S, inhibir subunidad 50S, inhibir síntesis de pared, aquí recaen las sulfonamidas, que tienen un mecanismo peculiar que sería interrumpir la formación de ácido fólico. Detalle: en algunos casos particulares puede haber una pequeña predilección también sobre la síntesis del folato o del ácido fólico del paciente. En algunos casos particulares, con dosis prolongadas, altas o extremas, puede haber esa pequeña interacción, pero esencialmente el efecto, y a veces dependiendo de algunos fármacos como el sulfametoxazol, como la sulfapiridina, esa acción es 500.000 veces más específica para el ácido fólico de la bacteria. Entonces, la pregunta clásica: si yo estoy hablando de antimicrobianos que de repente tiene una acción estática porque va a inhibir competitivamente, son análogos de estructuras que forman parte de la cadena de síntesis. Enseguida les muestro la cadena de síntesis, una estructura llamada PABA o PABA, o sea, esas son las siglas en realidad. No permiten que se forme, entonces va a ser una competencia, la enzima que debe catalizar esa unión no va a hacerlo, y ahí no se va a formar el ácido fólico. De por ahí habría una pregunta: ¿sería bueno suplementar con ácido fólico al paciente que usa sulfa? Respuesta es no, gente, porque la especificidad en su gran mayoría es directamente por la síntesis del ADN, de forma indirecta, de las bacterias. Amplio espectro, por más de que sea bacteriostático, él tiene un espectro interesante, que vamos a ver que no solamente va a trabajar en este caso con bacterias. Se suele separar y nosotros llamamos a las micobacterias. Ya les hablé en su momento de la micobacteria tuberculosa y leprae, estoy hablando de Hanseníasis, estoy hablando de tuberculosis, como
bacterias, pero que tienen un crecimiento lento, de ahí que necesitan medicamentos específicos. Entonces también puede haber una acción contra las micobacterias con relación a las sulfonamidas. Sí, son bacterias, pero tienen un mecanismo de crecimiento diferente que yo les clasifico diferente. De hecho, el nombre es distinto. Tercero, puede tener acción en protozoarios. Estoy hablando de parásitos celulares. Recuerden que están los parásitos, que son los vermes, y luego están los protozoarios. Entonces, hablar específicamente de la toxoplasmosis. Sí, no es una infección por bacterias, pero incluye sulfa en su tratamiento. Puede también tener efectos sobre gérmenes que son llamados atípicos. Y en línea general, tanto en las enfermedades en pacientes con compromiso inmune como en pacientes que tienen otro factor predisponente, los gérmenes atípicos causan cuadros clínicos bien notorios. Yo hablo de una neumonía convencional por mi Streptococcus pneumoniae o neumococo. Tan frecuente es el neumococo que desde bebecito chiquitito, 3 meses de vida hasta prácticamente toda la vida, y el primer germen que se va a presentar en la neumonía es el neumococo. Tan frecuente es que se llama neumo de neumonía. Entonces, yo de repente tengo eso como algo clásico y después tengo algo que se llama atípico o no clásico. Ahí están los gérmenes atípicos. Fíjense que estoy hablando de neumonías, clasificación en base a los gérmenes que le causan, gérmenes atípicos. Y existen otras enfermedades, esos gérmenes son clamidia, micoplasma, que otras enfermedades en donde la estructura del paciente es atípica. Estoy hablando de un paciente inmunocomprometido de forma adquirida, ya saben a lo que me refiero, a un virus de inmunocompromiso. Sí, el paciente portador del HIV, que ya está en una fase de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ese paciente en particular tiene infecciones que nosotros, que somos inmunocompetentes, no las tenemos. Nosotros que tenemos nuestra inmunidad normal, no agarramos ese tipo de infecciones. Esas infecciones se denominan infecciones oportunistas. Y muchos de esos gérmenes son gérmenes también llamados atípicos. Y muchas veces en ese paciente esa infección actúa como un marcador de que el sistema inmune está comprometido. Hablo específicamente del anteriormente llamado Carini, actualmente le conocemos como Girovechi, neumocystis, ¿está bien? El neumocystis carini o neumocystis Girovechi antes de la pandemia era prácticamente el germen más común causante de ese aspecto de vidrio envasado, vidrio empañado, ¿sí? Que se ve en los pacientes con COVID. Antes de la pandemia, 90% de los pacientes que tenían eso, ya mi mente se direccionaba a neumocystis Girovechi, indirectamente se relacionaba a un paciente con inmunocompromiso y eso iba concatenado. Ya pensaba en sulfonamidas, ¿ok? Pensé en Girovechi, pensé en sulfonamidas, pensé en toxoplasmosis, pensé en sulfonamidas. Bien, y no estoy hablando de bacterias clásicas, acá no estamos hablando de estáfilo, estrepto, de nuestra pseudomona, que yo en la primera clase les dije, hablemos de estáfilo, responde o no responde estáfilo, hablemos de pseudomona, es o no es activo contra pseudomona, eso va a pasar acá en un segundo plano. ¿Bien? Entonces, esta familia es interesante con relación a su actuar contra gérmenes particulares que producen esas infecciones que son clásicas. Yo tengo un cuadro de toxoplasmosis y no va a ser otro germen, un toxoplasma el que va a causar eso. Tengo pacientes con HIV, con ese infiltrado, fingiendo que no estamos en pandemia, que no es COVID. ¿Qué germen va a causar eso? Bueno, el germen que va a causar eso va a ser un Girovechi. Ahí tengo que directamente pensar en sulfonamida, esa es la idea. Son quimioterápicos sintéticos. Yo tengo un mecanismo de acción, pero eso se va a reproducir, ¿sí? Vamos a ver en su clasificación. Justamente nosotros hablamos en la clasificación como poca absorción, buena absorción y uso tópico. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos de acción rápida, fíjense que acción rápida es menos a 6 horas, una semivida bien corta. Luego voy a tener dentro de los absorbibles que tienen una semivida intermedia o semi-retardadas. Y luego tengo los que tienen acción retardada. Ya en líneas generales les hablo que 24 horas después recién del consumo por vía oral yo voy a tener un pico de acción de estos fármacos.
Así que si yo voy a tratar a un paciente con un tratamiento por vía oral, 24 horas después voy a empezar el inicio pleno del efecto. No que ya no esté en sangre, sí, pero 24 horas después, independientemente de la semivida, gente, ¿sí? Eso se aplica más a los que tienen semivida retardada. Bueno, entonces tengo acá semivida corta y la pregunta del millón, ¿cuál tengo que aprenderme? Y vamos a ir viendo, porque es cierto, no vamos a poder saber todos los nombres. Acá se le pusimos entonces en negrita, creo que se llega a notar el sulfisoxazol, la sulfipiridina, bien, el sulfametoxazol. Ese se tiene que aprender como el intermedio y de repente la acción retardada ya no usamos por lo siguiente. Ellos tienen un efecto que se llama efecto de impregnación. ¿Se recuerdan de aquella distribución en varios tiempos que yo hablaba de los compartimentos? Bien, los de semivida prolongada, más de 24 horas, tienen el sistema de impregnación o distribución en compartimentos que hace que se queden depositados en ciertos órganos, como por ejemplo el hígado. Y el metabolismo de ellos es hepático propiamente dicho, con 3 reacciones, siendo la primera la acetilación. Voy a repetir todo esto en su momento, pero esa acetilación lo que hace es que, yo ya hablé que genéticamente hay pacientes que acetilan más lento, yo nací así. Yo puedo acetilar rápido, acetilar lento. Eso no me hace defectuoso en mi organismo, pero cuando consumo este tipo de fármacos, esa acetilación lenta, tengo que tirar otra información de las sulfonamidas. El metabolito que se forma a partir de su primera reacción de metabolización hepática es un metabolito inactivo. Ok, ya no está trabajando, ya puedo tomar mi siguiente dosis para lograr mi efecto terapéutico, pero es un metabolito tóxico. Si yo de por sí tengo alguna hepatopatía y tengo un fármaco de acción prolongada que está impregnado, puedo tener una hepatotoxicidad, o mejor dicho, una toxicidad por un metabolismo hepático que está lento. Así que se prefiere no usar, a no ser en casos extremos, las sulfonamidas de acción retardada. De uso tópico, la más famosa es la sulfadiazina de plata o sulfadiazina argéntica. Sí, vamos a hablar de los contextos donde se utiliza y van a poder entender un poquito más. ¿Ok? Dentro de la absorción, aquí sí les puse como que por separado. La absorción de la sulfonamida en línea general se hace en las primeras partes, en el primer trayecto del tracto digestivo. Argéntica o sulfadiazina de plata, no se olviden de ponerle ese apellido porque tengo la sulfadiazina convencional, que no es la argéntica. ¿Cómo se absorbe? Y bueno, ya no se absorbe, ya viene solamente en forma de crema. Por eso les pusimos en negrita lo que tienen que saber. Repito que es difícil. Entonces se van en un centro del quemado, por ejemplo, o están en área clínica el año que viene, dan una clase en clínica quirúrgica, el otro chaparro les enseña cómo se maneja un paciente que está quemado. De repente ven algún paciente que tiene alguna lesión, un encamamiento, y van a ver que la sulfadiazina de plata es el pan de cada día en esos pacientes. Si alguien te pregunta en ese contexto cómo se absorbe la sulfadiazina argéntica, todas esas personas saben que es una crema, que eso no se va a absorber. Opa, me olvidé poner el apellido argéntica y dije sulfadiazina. Vamos a parar, estoy hablando de otra familia, otra clasificación. ¿Ven? Eso es un poco de memoria ahora para ustedes, porque no estamos haciendo, concatenando las dos cosas juntas, pero cuando vayan prescribiendo, eso como que se va pegando, es como les digo. Mis enfermeras van a decirme, doctora, sulfadiazina argéntica no se absorbe porque es una pomada. Bien, pomada que se utiliza mayormente en quemados, en nuestros pacientes que tienen lesiones. Y como la medicina innovar, ¿no es cierto? Las farmacéuticas traen en el 90% de las presentaciones de esa pomada nombre de memoria, simplemente saben que esa es una pomada con anestesia
no tienen el porqué de saber la absorción, ¿sí? Ustedes van a tener que hacerlo por memoria por ahora, porque les puedo poner el examen sulfadiazina argéntica y ustedes tienen que ver que eso no se absorbe, que es tópico. Bien, con trimethoprim, el trimethoprim no, si bien es una sulfa, yo les hablé de la combinación fija, ya no se usa solo, eso no existe más, ¿está bien? Siempre va a ser en combinación fija con otra sulfonamida, pero bueno, le estudiamos aquí por separado. Su absorción es un poquito más lenta que las sulfonamidas y fíjense que necesito acumular aún más. 48, 72 horas después de iniciar el tratamiento, ahí recién yo tengo un nivel estable. Acá por lógica, gente, tengo un paciente grave, paciente séptico, paciente chocado, por lógica. Este va a ser mi antimicrobiano que voy a usar, aunque sea de repente la única opción, una de las opciones que yo tenga dentro de la sensibilidad. No, estoy hablando de un fármaco que demora 24 horas, sulfas, para tener una concentración estable. Y si le asocio a otro, dimetoprim, demora 3 días para tener una concentración estable. O sea, esas son las informaciones que usted tiene que entender e incorporar en la práctica médica. ¿Para qué yo quiero saber que tarda 3 días? Ah, porque si tengo un paciente grave y yo voy a darle un antibiótico que en 3 días recién hace un pico de estabilidad, se volvió de paciente en el tercer día. No tengo más paciente para hacer la estabilidad, ¿verdad? Entonces, esas cositas es importante que vayan viendo. Con relación a la distribución, mira, hay que ver trimetoprim sulfametoxazol. Esa es una de las combinaciones, es la combinación más clásica del trimetoprim, ¿está bien? Y van a ir viendo otra vez ese tema, como les dije. Sí, creo que les dan una clase ahí por separado cuando hablamos de medicaciones tópicas específicas, pero ustedes ya saben, es un antibiótico que solamente era efectivo a dosis muy tóxicas, por lo cual se combina con una sulfonamida. Tiene un mecanismo de acción similar, también síntesis de ácido fólico, pero en otra etapa de la síntesis. Ya les muestro el gráfico. Pero ya saben, trimetoprim, sulfametoxazol, que dijimos que era de absorción intermediaria, bien, se unen a la albúmina. Y ya tengo otro agravante que hay que aplicar en la clínica. Paciente con posibilidad de estar hipoalbuminémico. Siempre les hablo, paciente que no consume el desnutrido, ese va a estar hipoalbuminémico. Paciente con una cirrosis hepática no produce albúmina, 90% se produce en el hígado, ahí yo le veo un cirrótico que de por sí luego ya tiene metabolismo hepático, ya no voy a usar este fármaco, ¿verdad? Y de repente sé que ese paciente va a tener hipoalbuminemia, no voy a alcanzar una concentración adecuada, ¿sí? No es ideal. Tercer paciente que tienen que aplicar un poco para acordarse. Paciente nefrópata con síndrome nefrótico, perdió proteínas. Ese paciente tampoco es candidato para este antimicrobiano. Bien. La distribución es interesantísima. La distribución llega a ser hasta 40% de la concentración del plasma en todos los líquidos corporales. En menor cantidad, y los que tienen metabolismo más lento pueden tener una distribución mayor y hacen circulación enterohepática. Entonces, en algunos casos sí puedo encontrar en bilis y en ese tracto o circulación enterohepática. No confundan bilis, tracto biliar, con el abdomen en general, porque cuando hablo del abdomen, la cavidad, hablo de la cavidad donde puede acumularse líquido, la cavidad peritoneal, ¿no es cierto? Hablo de ascitis. No tiene que ver eso tampoco con la luz intestinal, porque para que esté en la luz intestinal tiene que ser aquel que no se absorbe, ¿sí? O sea que si yo les pongo 3 sulfonamidas, la que no se absorbe, la que tiene absorción rápida y la que tiene absorción lenta. Ahí le pongo un paciente con una patología biliar, ¿sí? Paciente con una colangitis que yo necesito o quiero tratar un germen de ese paciente que de repente es sensible a las sulfonamidas. Bien. Segundo contexto, tengo un paciente con un cuadro abdominal propiamente dicho. Y tercer contexto, tengo un paciente que tiene un cuadro que necesito resolver en la luz intestinal.
no quiero que se absorba y ustedes piensan, parásito. No se olviden que muchos de los parásitos tienen un ciclo, a partir de la luz del intestino pasan a la circulación, así que mi medicamento no tiene que ser solamente tópico, tiene que tener un efecto más importante sistémico, muchas veces, ¿verdad? No siempre. Entonces, si yo les di los 3 ejemplos, cuando quiero que actúe solamente en la luz intestinal, en este caso es la luz intestinal y punto, uso el tópico. Cuando yo quiero que actúe a nivel sistémico, puedo usar uno de absorción intermedia. Ese me va a actuar como el sulfametoxazol, grabemos el nombre, ese me va a actuar en acción sistémica, acción intermedia, sistémica. Un cuadro abdominal, un cuadro de una infección tópica, un cuadro de una gastroenteritis, eso me va a ayudar, ¿sí? Tercero, tengo un paciente que tiene una enfermedad o necesito que se acumule en el tracto biliar y voy a optar por el que tiene un metabolismo más lento, una absorción más lenta, una duración más lenta. Esos se acumulan y van a tener circulación enterohepática. Detalle. Otro detalle interesante. Yo les hablaba que se distribuye por todo el organismo y acá cuando hablamos de distribución siempre mencionamos 2 compartimentos importantes que son cruciales para decidir el tratamiento. Hablo de la placenta y hablo de la barrera hematoencefálica. Ellos atraviesan la barrera hematoencefálica y atraviesan la placenta. Primer trimestre, mucha precaución con usar trimetoprim sulfametoxazol. Hasta no hace mucho tiempo era la medicación de elección en caso de infección urinaria en línea general, se llegó a colocar como protocolado, ¿sí? ¿Y cuál es el problema con esto? Estoy hablando de infección urinaria y estoy hablando que atraviesan la placenta. Y bueno, me llega una mujer que por esas cosas de la vida no sabe que está embarazada. ¿Sí? Y siempre es sumamente importante que yo caracterice a mi paciente si es o no es gestante. Yo necesito saber, un momentito aquí, creo que ya regreso, les pido aquí que se olvidaron de bajar el volumen en mi sala. 5 segunditos porque yo escucho más la voz de ellos que mi propia voz. Ya regreso. Ok, perdón por eso. Bueno, seguimos. Les decía, es interesante anotar ahí en el resumen no gestantes. ¿Ok? Y al lado de no gestantes poner un asterisco, porque esto es fármaco. Y si fuera así de fácil, no gestante y punto, y no iba a ser fármaco, iba a ser muy fácil. Sí se puede usar en ciertas condiciones durante el embarazo una enfermedad en específico, toxoplasmosis. Bien, cuando yo tengo evidencia de que ya hay compromiso fetal, pero ojo, mucho cuidado en qué momento de la gestación voy a usar. No, no, no y no en el primer trimestre. Podría ser en el tercer trimestre de la gestación y sí autorizado en el segundo trimestre. Eso ustedes van a estudiar mucho mejor cuando estudien ginecología y les den esa enfermedad, pero ya les di el motivo. Farmacológicamente me interesa saber. Atraviesa la barrera placentaria, puede tener un efecto teratogénico, principalmente en el primer trimestre, y ahí ojos abiertos en mi resumen. ¿Por qué? Porque la gestante puede que desconozca que esté embarazada en el primer trimestre. Bien. Segundo, eh, detalle interesante que leen acá. No necesariamente. Yo tengo un efecto tóxico en el primer trimestre y ¿qué sería el efecto terapéutico? Y cuando estoy hablando de toxoplasmosis, la mamá tiene toxoplasmosis, hay veces que ya tenía antes de estar embarazada, varios estudios hacemos para eso, detecté, está ok, tranquilo. La mamá se embarazó y se infectó estando embarazada, hay otro medicamento, macrólido, que van a hablar en el caso específico. La mamá se embarazó, se infectó, no se trató, probablemente ya le pasó al feto, ahí en ese caso sí yo voy a poder usar. Se fijan que para ese proceso categóricamente ya no están los 3 primeros meses del embarazo, o sea que no van a usar en ese primer momento. Bien, siguiente detalle, habla ahí de que atraviesan la barrera hematoencefálica, entonces sí
puedo usar para enfermedades del sistema nervioso central. Y hablo, me olvidé del embarazo, pero conservo la misma enfermedad, toxoplasmosis. La toxoplasmosis cerebral no es Toxoplasma gondii, no se va a llegar a meter en nuestros cerebros nosotros como pacientes inmunocompetentes. Pero ojo, es un marcador de enfermedad del paciente con neurocompromiso, el paciente que tiene HIV, neurosida. Bien, una de las enfermedades que me traduce que el paciente justamente está en inmunodeficiencia es toxoplasmosis. Interesantísimo saber que sulfonamida atraviesa barrera hematoencefálica y sulfonamida tiene en su alvo toxoplasma. O sea que no hay otra opción para medicar a ese paciente. Bueno, sí la hay en el alérgico, pero eso ya es una alternativa con menos eficacia que se verá en un segundo tiempo. ¿Bien? ¿Sí? ¿Se entendió la idea de la barrera hematoencefálica de la placenta, de toxoplasma durante la gestación, que por más de que sea... Opa, Sí, profe. me sale un poquito acá entrecortado de por ahí, si ustedes no me escuchan, yo les repito, me está avisando aquí, ¿está bien? No sé qué pasa con mi señal. Bueno, interesante además, solo para mencionar, la barrera hematoencefálica, ellos pasan, solo que eso ocurre cuando está inflamada, porque de repente uno va a pensar, bueno, doctora, yo tengo una infección urinaria y el germen de la infección urinaria está dentro del espectro de la sulfonamida. Voy a tomar un trimmetoprim sulfametoxazol, ¿sí? El clásico Bactrim, nombre comercial popular de primera línea. Tengo un Bactrim, voy a tomar un Bactrim para una infección urinaria o para una diarrea o para una infección de piel y pasa la barrera hematoencefálica. Qué miedo, ¿será que no me va a hacer convulsionar? No, gente, porque esa permeabilidad está directamente relacionada con la inflamación. Fíjense qué interesante esto. Tiene el paciente un daño cerebral, eso hace que aumente la permeabilidad por la inflamación y ahí se aprovecha la sulfonamida y se mete el sistema nervioso central. Así que es súper útil cuando hay algo en el cerebro. Si yo tomé porque tengo una diarrea, una infección urinaria, una infección en la piel, tranquilos, no es frecuente que produzca efecto sistema nervioso. ¿Recuerdan cómo causaba convulsiones el imipenem, por ejemplo? Ese no es el caso aquí. Metabolismo hepático ya hablamos y les comenté este detalle. El metabolito es inactivo. La primera reacción es la acetilación. Después viene glucuronidación. Yo les hablé de dos fases en el metabolismo. Acá se cumple al pie de la letra eso. Y casualmente se forma metabolito inactivo, o sea, el cambio de forma ya no tiene su efecto bacteriostático, no tiene su efecto antimicrobiano, pero sí conserva la toxicidad. Fíjense que el trimetoprim casi no se transforma y sin embargo sigue siendo activo. Mucho cuidado porque cuando yo utilizo trimetoprim con una sulfa, tengo que ver ese detalle. Bien, él va a continuar siendo activo, no se puede sobreponer o superponer las dosis del fármaco. La excreción, la concentración en orina es bastante alta, conserva su utilidad terapéutica y fíjense que acá en la excreción urinaria pasa algo muy interesante. Dependiendo de cuál sulfonamida es, y va a ser un poco difícil que nos aprendamos los nombres completos, pero de repente yo puedo tener una de ellas que se vaya a secretar por secreción tubular, otra que se vaya a filtrar y eso va a tener acción diferente. Yo tengo de repente alguna de ellas que se filtra y se reabsorbe a nivel tubular, entonces significa que va a circular por todo el parénquima. Otra vez hablo del sulfametoxazol. Entonces, cuando eso ocurre, perfecto, va a tener una mejor efectividad cuando se trate de alguna infección urinaria. Entonces, excreción urinaria, bien, 90% de excreción urinaria. No se elimina por las heces, no se metaboliza en la sangre, no se elimina por vía aérea, no se elimina vía biliar, se elimina mayormente por vía renal,
Detalle 1, si la falla renal está presente en mi paciente, tengo que ajustar la dosis. Detalle 2, no hay una sola forma de eliminación renal. Se filtra, se secreta, se reabsorbe y se vuelve a secretar. Cada una de las familias es diferente. Ustedes aprendan que se elimina por el riñón y que con eso es efectivo. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con relación a la eliminación renal? Y otro dato que yo tengo que recordar. Si yo puedo hacer que mi paciente orine más, yo puedo hacer que él se filtre más. ¿Por qué? Porque gran parte de su eliminación es por secreción activa y mi riñón, él trabaja de la siguiente forma. Cuando yo estoy tomando agua, por cierto, voy a tomar agua, que dice, mi riñón sabe que yo tengo más líquido de lo habitual. Tomé acá 200 ml, pero si tomo 2 litros de agua, mi riñón sabe que para que yo no me quede 2 litros de edema en mi cuerpo, él tiene que formar más orina. Eso es regulación del centro de la sed, de la osmolaridad, de la hormona antidiurética, etc. Este fármaco se ve influenciado por la cantidad del volumen urinario. O sea, si yo voy a forzar diuresis, que como decimos nosotros, muchas veces se puede eliminar más rápido. ¿Cuándo es interesante este detalle? Cuando yo veo que hay una falla del riñón, ¿sí? El paciente tiene este antibiótico, el riñón está fallando, pero está orinando todavía, no es que falló, ya se está dializando, ¿se entiende? Entonces yo le voy a hidratar más a mi paciente. Bien, si es un cuadro leve, la hidratación es vía oral, tranquilo, siempre que no esté vomitando el paciente. Y si es un cuadro grave, la hidratación es parenteral. Bien. Este es el mecanismo de acción tanto de las sulfas como del trimethoprim. Acá están por separados. Fíjense que esa unión que debería existir, que es la hidrofolato, dihidrofolato sintetasa, porque fíjense que se va juntando esos componentes. Por ejemplo, acá el PAVA con la teridina y tengo dihidrofolato, eso se va juntando y hasta el final llegar a tener ácido tetrahidrofólico. O sea, eso sería el ácido fólico. Para que yo pueda tener ese dihidrofólico, se tiene que juntar o tiene que agarrar un componente del NADP. Eso son varias etapas de síntesis hasta llegar al tetrahidrofólico. En la primera etapa de síntesis del ácido fólico, donde actúa la dihidrofolato sintetasa, ella es inhibida por las sulfonamidas. No consigue entonces incorporar el PAVA con la teridina. Primer paso. Segundo paso, cuando combinamos con trimetoprim, y ahí ustedes van a poder ver, yo no voy a formar el ácido tetrahidrofólico. En línea general, a modo de conocimiento general, la pregunta clásica que les hacemos es, ¿mecanismo de acción de sulfonamidas interferir o bloquear competitivamente pasos secuenciales de la formación del ácido tetrahidrofólico? Ácido fólico. ¿Y para qué mi bacteria necesita ácido fólico? A su vez, para sintetizar DNA. Entonces, de forma indirecta, evita la síntesis del DNA bacteriano, sin lo cual no puede replicarse y ese crecimiento, recuerden que no es que crece la bacteria así como un King Kong, sino que se multiplica, ese crecimiento bacteriano no va a ocurrir al no tener material genético. Bien, por eso es bacteriostático. Fíjense este espectro interesante. Yo acá tengo gran positivos, tengo gran negativos, estáfilos, pero ya les adelanto de antemano muchos reportes de resistencia. Difícilmente ustedes van a cubrir una infección por estafilococo solamente con trimethoprim. Es un niño, vino una infección de la calle, no es algo grave, algo en la piel, y ok, ahí puedo cubrir. Ahora, si tengo una neumonía, que estoy sospechando que sea por estafilococo, este no va a ser el antibiótico ideal. Voy a optar por un beta-lactámico o directamente voy a optar por un glucopéptido, ¿está bien? Pero sí, está escrito ahí que está incluido dentro de su espectro de acción. Listeria. Ok, listeria es una opción, pero voy a optar por esta opción cuando el paciente es alérgico. ¿Alérgico a quién? A nuestra ampicilina de la vida. No se olviden, listeria, ampicilina.
Bien, la difteria, nosotros habíamos hablado también penicilina G como primera línea de tratamiento de la difteria, Corynebacterium, pero de repente si el paciente es alérgico, esta también puede ser una alternativa. Anotemos allí entonces, alternativa a la listeria, alternativa a la difteriosis o difteria, cuando el paciente tiene Corynebacterium, alternativa en infección por estáfilos que son más leves, alternativa en infecciones de la piel. Recuérdense que algunos estreptococos beta-hemolíticos pueden tener infecciones en la piel. Las piodermitis se causan justamente por esos gérmenes gram positivos. Voy para los gram negativos y acá tengo meningitis y gonorrea y ya coloquen ahí al lado mucha resistencia. Doctora, pero ¿acaso no pasa la barrera hematoencefálica? Sí, pero ya les hablé específicamente que es enfoque de toxoplasmosis cerebral. Ahí está Neisseria, estaría en su grupo, pero hay mucha resistencia. ¿Dónde? Son los tres primeros gérmenes en realidad. La Haemophilus influenzae, Neisseria y gonorrea, mucha resistencia. ¿Dónde va a ser más útil? Bueno, puede ser más útil con los gérmenes intestinales que producen las disenterías. Ahí tengo la Shigella, ahí tengo Salmonella, ahí eventualmente no llega a ser disentería, una diarrea diferente, más líquida, como cólera, como la peste, ahí también trabaja trimetoprim sulfa. Eso le hace un antibiótico noble, bueno y aceptable para infecciones tracto digestivo, para infecciones de la piel no complicada. ¿Tengo una neumonía grave? No es mi opción. Neumonía grave con sospecha que sea por gram negativos. Recuerden ahí ceftriaxona, cefotaxima, recuerden cefalosporinas de tercera. Recuerden amoxicilina con clavulanato. Recuerden amoxicilina con clavulanato betalactámico con un IBL. Eso voy a usar si tengo una infección respiratoria más grave, aunque el paciente no se interne. No le voy a tratar con trimetoprim sulfano neumonía. Por favor, no, no y no. Bien, esto es lo que les quería mostrar. Fíjense que acá yo tengo de repente nocardia, histoplasma capsulatum y actinomyces que no llegan a ser clasificarse como hongos de repente, pero tienen un crecimiento lento que recuerda. Entonces, ¿qué pasa con las sulfonamidas? Ellas también le incluyen en su espectro a estos gérmenes. Recuerdan comportamiento de los hongos, podemos poner así, ¿sí? Cuando hablamos de los actinomicetos, que están en una clasificación intermedia, igual que los micoplasma, el Mycobacterium, perdón, y estos antibióticos les incluyen en su espectro. Protozoos, que yo ya les hablé de los protozoos, Pneumocystis, Toxoplasma, también están incluidos, ¿sí? Pneumocystis, Girovechi, Toxoplasma gondii. Entonces, trimetoprim tiene un efecto, también un espectro más parecido, solo que si yo me fijo allá en trimetoprim en gram negativos, fíjense que ahí se incluye Escherichia coli, que ahí se incluye Klebsiella, que ahí se incluye Proteus mirabili, ¿sí? Que ahí se incluye Pasteurella, opa. ¿Quiénes son esos gérmenes? Gérmenes que también pueden presentarse en infecciones convencionales de vías urinarias. Automáticamente la combinación de trimetoprim con una sulfonamida se potencia porque ya tenía acción contra otros gram negativos, más lo que me suma el espectro de trimetoprim, y ustedes anoten allí, infecciones urinarias, infecciones del tracto digestivo. Es una buena alternativa de tratamiento. ¿Ok? Entonces, cuando vamos a hablar de reacciones adversas, es particular porque existe después de los beta-lactámicos los antibióticos que más alergia, hipersensibilidad producen son las sulfonamidas. Fíjense que es raro producir una reacción alérgica grave, pero es muy frecuente que produzcan las famosas reacciones del rash. Ese rash que el paciente tiene, uno no sabe si el paciente está de repente con alguna enfermedad que hasta parece las enfermedades de los niños, exantemáticas, ahora que otra vez tenemos sarampión porque la gente no se vacuna. Entonces sí parece como ese rash macular del sarampión, la alergia clásica, o de repente la alergia que te forman las ronchas, los abones, esas sobreelevadas.
También urticariforme se puede ver, pero maculopapuloso es más frecuente. El rashcito que recuerda al dengue también, si por allá tuvieron dengue, más fácil tener dengue que sarampión, ¿verdad? Pero bueno, para que sepan cómo se ve. Lo que es raro, pero tengo que tener presente, son las reacciones alérgicas graves, como el Steven Johnson, ¿cierto? Esas de hepatitis grave, esa necrolisis grave, eso también se puede ver con las sulfonamidas. Raros, pero también puede pasar en pacientes que tienen factores predisponentes. Mi paciente nació con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ahí mi paciente tuvo que tomar un medicamento y existen ciertos grupos de medicamentos que despiertan esa enfermedad y empieza a causar una anemia hemolítica. Esa es una enzima que se usa para sintetizar la hemoglobina, una parte de la hemoglobina. Entonces, el paciente tomó ese antibiótico y de repente regresa con nosotros todo amarillo y pálido. Ahí tengo que pensar, palidez más ictericia. No sé si ya están por ahí en semiología, me imagino que sí. La sumatoria de palidez, ictericia, plenomegalia, por si acaso. Esa es la sumatoria que me hace pensar en anemia hemolítica. Pero el paciente no tenía ninguna enfermedad. Yo le di un antibiótico para una diarrea y me viene con eso. Una de las opciones sería pensar que puede ser por culpa de mi sulfonamida. El paciente tenía déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, nació con eso, la enfermedad estaba callada, le dio un gatillo que puede ser la sulfonamida y se manifestó de esa forma. Bien, detalle importante que va a pasar con la trimetoprina, que no pasa mucho con la sulfonamida. Ella pierde un poquito la especificidad de la afinidad para la síntesis de folatos solamente en la bacteria, y el paciente que consume trimetoprim junto con sulfametoxazol puede llegar a tener deficiencia de folato. ¿Por qué es importante que yo tenga ácido fólico en mi organismo? El ácido fólico es esencial para la formación de los elementos formes. Todo en mi médula ósea. Ustedes tienen un paciente que tiene las 3 líneas celulares afectadas y piensen en la médula. En el primer caso, sulfonamida, solo una línea celular se afectó, anemia hemolítica y chao. En el segundo caso, el paciente no tiene glóbulos blancos ni plaquetas y no tiene glóbulos rojos. Entonces yo no voy a pensar todo por separado. Junté, me recuerdo que la médula es la fábrica de esos elementos. Ácido fólico en falta me inhibe la formación de los elementos formes. Entonces el paciente que tiene ese déficit de folato prolongado puede llegar a tener trombocitopenia, anemia, granulocitosis, o sea, las 3 líneas celulares alteradas. ¿Qué pasa? En general, también poco frecuente lo que puede pasar con las sulfonamidas, principalmente las que tienen metabolismo lento, dijimos, ella se acumula a nivel hepático. Entonces, como se acumula a nivel hepático, lentece el metabolismo convencional y el paciente va a tener aumento de bilirrubina. ¿Dónde esto es muy relevante? Y en el recién nacido, donde la bilirrubina puede causar hipertensión endocraniana, se impregnan los núcleos del bebé y eso se conoce como kernicterus. ¿Sí? Resumen, lo más frecuente, rash, cito, reacciones alérgicas convencionales. Poco frecuente el kernicterus en el bebé. O sea, si la mamá embarazada tomó ese medicamento, cuidado con el bebé. Infrecuente, raro, pero no me puedo olvidar el freno medular cuando se usa trimethoprim sulfa. ¿Por qué? Por el déficit prolongado de folatos. Y no me puedo olvidar cuando el paciente ya tenía algún déficit y el paciente después de tomar la sulfonamida hace una anemia hemolítica. ¿Bien? Interacciones interesantes. Hasta aquí. Voy a pausar un poquitito a ver si me quieren preguntar algo. ¿Van entendiendo lo que voy hablando? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok, excelente. Vengo acá en las interacciones farmacológicas y después pausamos para que les hable específicamente de sus aplicaciones, ¿sí? Entonces, las interacciones farmacológicas, ellas potencializan mucho, ¿verdad? La acción de lo que serían los anticoagulantes, los barbitúricos, los antidiabéticos. Pausita con los antidiabéticos porque existe una familia de antidiabéticos muy frecuente
comúnmente usada, que son las sulfonilureas. Ahí está la glimepirida, ahí está la glibenclamida, y Dios mediante conmigo vamos a estudiar esa clase en algún momento del año, ¿verdad? Y esa familia derivada de las sulfas puede causar reacción cruzada. Entonces se cree que por la similaritud de la estructura, el paciente puede tener un potenciamiento del efecto de los antidiabéticos de tipo sulfa, que es bueno, pero puede tener una alergia cruzada si es alérgico a la sulfonamida y yo le indiqué ese derivado de sulfa para tratar su diabetes. Eso es malo, ¿ok? Sinergismo, ¿recuerdan con qué familia puedo usar? Ahí está la pirimetamina, ahí está la streptomicina, ahí están las tetraciclinas y ahí están las polimixinas. Bien, de esa familia ya llegaron a estudiar algo. Creo que tetraciclinas ya vieron, ¿verdad? ¿O no? Ninguna de las 4 familias de antibióticos que mencioné, tetraciclinas, polimixinas, la streptomicina en realidad es parte del macrólidos, ¿verdad? Y la pirimetamina, Profe, eu ok. não lembro, é tanto nome. Tantos nombres, Eu son acho que a poquitos. tetraciclina já estudamos, mas também não lembro. Tetraciclina ya, bueno, ok, qué bien. Fíjense que se puede potencializar un poco su efecto y piensen rapidito, tetraciclina, útil, de repente más la doxi, en algunos gérmenes que ocasionan infección ginecológica, infección de transmisión sexual. Y acá yo tengo sulfonamida que me incluye clamidias. Uno de los gérmenes causantes, ¿no es cierto?, del linfo es una clamidia. Tratar de potenciar eso es importante. Pirimetamina y streptomicina son antimicrobianos que se utilizan en pacientes que tienen toxoplasmosis. Y yo hablé de la sulfonamida, de la sulfadiazina, que va a ser útil también para el paciente con toxoplasmosis. Las polimixinas son los antibióticos de amplio techo, muy nefrotóxicos, mucho efecto colateral, pero muy potente, que se utilizan en los pacientes con infecciones a gram negativos más graves. Yo puedo acá potencializar a esos gram negativos. Bien, ok. Hasta aquí entonces, mientras pausamos un ratito, la clase no me queda mucho, así que 10 minutitos puede ser y retomamos. ¿Les parece? Pode ser, Para profe. terminar Sí, antes. doctora. Vamos a ir entonces. Permisito.
¿Están allí? Continuamos. Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Bueno, como les decía, esto es cortito. Más o menos hay que recordar un poquito la aplicación donde voy a usar estos fármacos como primera elección. ¿Está bien? Fíjense que nosotros vamos a usar las sulfonamidas como primera elección en infecciones por nocardia. Se usa mucho más la sulfadiazina. Yo siempre les digo, traten de aprenderse uno que represente lo más importante, la sulfadiazina, el sulfisoxazol también se puede usar, ¿está bien? Pero la sulfadiazina, nunca en monoterapia porque es un bacteriostático, ¿sí? Nunca en monoterapia. Yo les mencioné recién la combinación, recordar que Chlamydia trachomatis va a llegar a causar esta enfermedad venérea, entonces la combinación con tetraciclina, específicamente la doxiciclina, es buena para poder tratar linfogranuloma venéreo. Otra aplicación muy, muy interesante. Y acá había medio que pausar con relación a la colitis ulcerosa, porque la sulfasalacina, en realidad, ella se usa de forma tópica y se usa con derivados de 5-ASA, 5-aminosalicílico. Son antiinflamatorios que recuerdan un poco la aspirinita, el ASA, ¿verdad? El ácido acetilsalicílico, AAS. También vamos a estudiar en su momento. Y acá no es tanto porque el paciente que tiene colitis ulcerosa tenga una infección, sino que esa combinación más bien me va a dar un efecto antiinflamatorio local. Tal es así que se puede llegar a usar en forma de enemas, ¿ok? Enemas de sulfasalacina. Muy, muy interesante eso. Bien. Las indicaciones extra de las sulfonamidas puede usarse en tratamiento de la fiebre reumática. La fiebre reumática es una enfermedad que ocurre cuando el paciente tuvo estreptococo faríngeo, dolor de garganta, y esos anticuerpos se van y se depositan en el corazón, en las articulaciones, y da unas manifestaciones. Ok, yo debo tratar mi infección por estreptococo, que no se olviden que es penicilina, 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 nuestro tratamiento de primera línea. Y es penicilina G, es aquel benzetacil que duele. Esa es la mejor. Pero si el paciente tiene alergia a la penicilina, esta sería una opción interesante. ¿Qué pasa con relación a esta enfermedad? Porque tengo que conocer las sulfas, porque el paciente que hace fiebre reumática va a necesitar colocarse el antibiótico por lo menos por 5 a 10 años de su vida. O sea que si yo tengo un paciente con fiebre reumática, dependiendo del momento, él se coloca una penicilina por mes, por años, dependiendo de la gravedad de la enfermedad. Van a estudiar en su momento. La idea es, si el paciente es alérgico a la penicilina, no es que yo no le voy a tratar su infección de ahora, él no va a poder hacer su profilaxis. Así que este es el tratamiento que está en vez cuando es alérgico. Profilaxis y tratamiento de pacientes con quemaduras. Los pacientes que tienen quemadura donde la piel se va a perder, no quemadura solar, porque todos en algún momento ya nos convertimos en camarones después de salir al sol, no sé si son así blanquitos. De repente, a pesar de todo lo que uno se coloque, se queda rojo en el sol, y sí, hay ese tipo de piel. La quemadura solar no califica para esto, ¿está bien? La quemadura donde ya hay pérdida de la piel, ahí sí, la sulfadiazina argéntica, por favor coloquen ese apellido, pueden decir también de plata, que es lo mismo, ¿bien? Las dermatitis herpetiformes, el paciente puede tener sulfapiridina, son lesiones que van a ocurrir en ciertas enfermedades autoinmunes donde se forman las extremidades y parecen, no llega a ser una infección por herpes, no confunda el nombre que tiene. Se ven pacientes con pelagra, se ven pacientes que tienen enfermedad celíaca. Bien, se usa también con la dapsona, diaminodifenilsulfona, pero comúnmente conocida como dapsona. La dapsona también se utiliza para tratamiento de pacientes que tienen lepra o hanseníasis, ¿sí? Ese paciente que tiene Hansen, que tiene lepra, usa dapsona como tratamiento estándar del paciente. Es una sulfonamida. Yo les había mencionado que las micobacterias son sensibles. Fíjense, infección urinaria, la combinación de trimetoprim con sulfametoxazol, que eso se llama
cotrimoxazol. Bien, y esto está en el libro, van a leer, pero si van a anotar sería interesante. Déjenme aquí, voy a fijarme, creo que tenía por acá un minutito. Les digo con precaución, con precisión, así mismo es. Estoy leyendo aquí textualmente, ni siquiera para confundirme porque no hay de utilización en Paraguay, pero sí, obviamente para que conozcan. La combinación con la sulfadiazina se conoce como cotrimacina. Bien, la combinación que es la que yo les hablé con el sulfametoxazol, opa, esa sí hay en todos lados porque es fármaco de primera línea, se conoce como cotrimoxazol. Y la combinación de la trimetoprima con sulfamoxol se conoce como cotrifanol. Bien, un poquito trabalenguas. Y tengo que saberme todos los nombres. Recién me dijeron los nombres, estaban complicados. Y el nombre que yo les digo que tienen que saber, porque el que van a ver en la vida es el cotrimoxazol. Ok, no me aprendí cotrimoxazol. Esas siglas TMP, SMX son generalmente universales para referirnos al trimetoprima sulfametoxazol, cotrimoxazol. Esa combinación es ideal para infección urinaria, pero también es ideal para infecciones intestinales y también es ideal para infecciones en la piel. Alternativa interesante si el paciente tiene eventualmente alergia a las penicilinas. Y la de acción más prolongada voy a utilizar para profilaxis fiebre reumática. Fíjense, de fármaco van a ver bastante. Trimetoprim con sulfametoxazol. Sulfadiazina, pero argéntica para las quemaduras. Y la Dapsona, que sería el tratamiento de lepra. Y también les dije que vamos a usar en las dermatitis herpetiformes. Bien. A ver, creo que ya está por aquí. Isoniazida, rifampicina, clofazimina también, lepra, Dapsona, toxoplasmosis. La toxoplasmosis en combinación con la pirimetamina, bien, pero principalmente la sulfadiazina. Por favor, no digan sulfadiazina argéntica. Son dos composiciones diferentes. Eso que ven allí, consiguen ver las lesiones, esa sería una tomografía de cráneo, donde pueden ver unas lesiones que son como de anillo o bordeada o contorneada. Si yo hago una resonancia, inclusive yo consigo ver que es un doble contorno. Entonces, en esos casos, estoy sospechando toxoplasmosis, va a la clínica compatible. Este paciente tiene que tener un inmunocompromiso para hacer eso. Este es un adulto, porque en los niños tiene otra presentación, los recién nacidos diferentes, estoy hablando de adulto en general. Sulfadiazina, pirimetamina, tratamiento de primera línea. Elección, así que pensé toxoplasmosis, pensé sulfonamidas. Pensé de repente paciente alérgico a la penicilina, pensé sulfonamida. Pensé lepra, pensé Dapsona, que es una sulfonamida. ¿Ok? Bien. Trimetoprim en línea general, recuerden que no se usa solo. El que tienen que recordar es el cotrimoxazol. Trimetoprim, sulfametoxazol. Esa combinación de cotrimoxazol se usa bastante para infecciones urinarias, prostatitis. Esa combinación potencia la acción contra gonococo. Yo dije que gono, Neisseria gonorrhoeae, las sulfas solas no sirven. Tiene que ser en combinación con trimetoprim. Y este medicamento también es primera línea, ideal en pacientes que tienen neumocistis Girovechi. Carini es porque está haciendo el libro, pero en realidad es Girovechi el nombre actual. Bien, neumocitis carini, neumonía típica en pacientes que tienen HIV positivo ya en fase de SIDA. Bien, esa sería la indicación. Gente, es tan importante que muchas veces esos pacientes reciben profilaxis. Toman trimetoprim, sulfametoxazol, aunque no tengan la infección. ¿Por qué? Porque son dos grandes infecciones que matan pacientes con HIV que este antimicrobiano evita. Entonces estoy hablando de toxoplasmosis, estoy hablando de neumocistis Girovechi. ¿Sí? Les hablé de las infecciones entéricas, Shigella y Salmonella, muy bien responden al trimetoprim sulfa. Dice aquí bronquitis y neumonía y vamos a poner ahí 5 signos de interrogación. No es el antibiótico primera línea, dependiendo, ¿no? Nocardia,
Me salió ahí de repente que es una Cinetobacter que puede ser sensible. Ok, eventualmente podemos colocar este antibiótico. No es el que yo voy a iniciar. Yo inicio allá con amoxicilina, inicio con ceftriaxona. ¿Para qué me sirve entonces trimethoprim sulfa? Opa, infección urinaria, ahí sí. Hasta prostatitis, infecciones gonocóxicas, HIV, toxo, girovechi. Esas serían las indicaciones que tienen que recordar. ¿Ok? Las contraindicaciones, obviamente, si el paciente viene y te dice, hola, tengo alergia al antibiótico de tipo sulfa, nunca le vas a colocar ese fármaco. Pero si el paciente te cuenta que tiene alergia a su glimepirida, que ni siquiera tiene nombre de sulfa, y es la importancia de terminar el año lectivo con fármaco y que ustedes aprendan que esa es una sulfonilurea derivada de los sulfa, y sí, se reporta alergias cruzadas, gente. El paciente toma su antidiabético para su diabetes, valga la redundancia, hace una alergia y puede tener una hipersensibilidad también en este caso. Bien, cuidado con eso. Embarazadas, ya les dije que la primera semana y las últimas semanas no, solamente en un contexto específico. Y doctora, si tiene infección urinaria y este es el antibiótico ideal. Y no, gente, tengo otra opción. Yo les hablé de cefalexina, les hablé de ampicilina, les hablé de amoxicilina, que puedo usar en la embarazada con infección urinaria. Esto voy a reservar para las no gestantes. Y en la mente del ser humano, nunca tienen que olvidarse que, punto número 1, aprendí, la vida me mostró, el paciente miente. Punto número 2, mujer con síntomas eventualmente, primero descartar que no esté embarazada. Ahí yo tengo pacientes que me dijeron, no, es imposible que esté embarazada y era un embarazo ectópico roto. Entonces, esas cosas no dice el libro, ¿no es cierto? El libro te dice preguntar si eventualmente hay riesgo de gestación, te dice que no y es para proseguir la vida. Vida real te dice que no y en el fondo vos sabes, opa, probablemente sí, tiene miedo que alguien escuche y me dijo que no. Así que siempre descarten que la paciente esté embarazada, por favor, antes de prescribir trimethoprim sulfa para una infección urinaria, ¿ok? Segundo, ¿cómo puedo eventualmente saber que voy a tener que usar una sulfonamida, que en el caso sería sulfadiazina con pirimetamina si hay toxoplasmosis ya fetal? Hay una serie de estudios que van a tener que hacer, tanto en pediatría como en ginecología. El año que viene van a ir aprendiendo, pero ya aprendan que ese es el fármaco de elección. Les hablé que se depositan los núcleos basales de los bebés y hipotener-kernícteros, que eso mata al bebé. Mucho cuidado con eso. Y relativo, pero no de menor importancia, la falla renal, la falla hepática. ¿No es cierto? La insuficiencia renal y hepática, muy importante por el tema del metabolismo, por el tema de la acetilación, porque su metabolito es inactivo, pero es tóxico todavía. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y creo que eso es todo. Esta como era una clase que no era mía, pero igual me gusta el hashtag que usaba el profesor Rodrigo cuando trabajó conmigo en farmacología. Usaba ese hashtag ahí, yo puedo, yo soy capaz. Interesante, motivacional. Eso no es tan cierto, pero no importa, sí. Hay que pensar que sí es cierto. En realidad no tenemos otra clase a continuación, así que no les voy a pedir más 10 minutos. Bien, quiero saber si tienen alguna duda. ¿Se entendió las aplicaciones? Les dije que es una clase súper corta, fácil de memorizar. Sí, te escucho. Esses metabolitos que Ujú. continuam ativos são da trimetoprim Inactivo. Inactivo. El que continúa activo es de la trimetoprima. e da sulfa Da sulfa. inativo. Inactivo, pero tóxico. Tá. Uhum. Porque vos podés decir, él continúa acá de repente activo la trimetoprima. Yo le voy a dar al paciente con falla hepática y le doy una vez por día, no me interesa, va a continuar activo. No me olvido que el otro se vuelve tóxico, así que mucho cuidado con la clasificación. Yo le hablé en algún momento del Child-Pugh. El Child-Pugh es una escala para clasificar, hay otras varias. Gente, eso hoy en día aplicativo, eso no te pueden mandar a aprender de memoria, ¿está bien? O sí te pueden mandar a aprender de memoria porque estamos en la carrera de medicina. Pero bueno, en la vida real, agarras ahí, ves la albúmina, bilirrubina, encefalopatía, calculas. Mi paciente tiene esta escala y yo entro y veo trimethoprim sulfa. No, en este caso no puedo usar. Lo que tienen que saber en qué antibiótico hacer eso, ¿entienden? Yo no les voy a decir, apréndanse de memoria cuánto tiene que estar el clearance para saber la dosis. No,
Yo lo que quiero que sepan, opa, este antibiótico preciso ajustar a clearance y a función hepática. Mira que son las dos cosas. ¿Se entendió la idea? Sí, doctora, gracias. Bueno, de nada. Gente, ¿alguna otra pregunta? Pregunten ahora porque este es el momento de aclarar las dudas. Actividad anti... Como que é o nome do antidiabético? Glimepirida, glibenclamida, glicacida, ¿sí? Son de la tolbutamida que ya casi no se fabrica y la glibenclamida que es la primera generación. Son la familia de las sulfonilureas. Gente, después de la metformina es el medicamento gratuito que más la gente toma. Hoy en día tenemos muchísimos antidiabéticos. Fantásticos, yo les adoro, todos son de comprar. Así que el que todavía recibe del puesto su medicamento usa metformina y usa glibenclamida o glimepirida. Son sulfonilureas. Mucho cuidado. Gracias, profe. Nada, gente. Bueno, creo que estamos aquí ya en nuestro tiempo. Así es. ¿Sabes qué les quiero pedir un favor de esta vez? ¿Será que por favor, porque el otro día tuvimos creo que un drama, no sé qué día fue que terminamos así temprano, ¿podrían esperar para desconectarse? ¿Me hacen ese favor? Sí, profe. Sí, doctor. Les agradezco mucho. Nuestra clase terminó. Pueden dejar ahí sus cámaras desligadas sin problema. Yo voy a pasar la clase, les paso por aquí mismo, les voy a cargar ya que van a estar allí, pueden descargar después. ¿Está bien? Solo les pido que se mantengan conectados, así no nos crean drama. ¿Tengo alguna duda por aquí? Bueno, está bien entonces. Gusto en verles, gente. Que estén bien, que pasen buenas Gracias, semanas. profe. Gracias, profe.